Leemos Jueces capítulo 15, versículo 12 al 20. Jueces capítulo 15. Dice así: ellos le dieron: hemos venido para atarte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les dijo: juradme que no me mataréis vosotros mismos. Y ellos le respondieron diciendo: no tan solo te ataremos y te entregaremos en mano de ellos, pero de seguro no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Él iba llegado a reír cuando los filisteos alzaron el grito corriendo a su encuentro. Entonces el espíritu de Yahvé lo invadió, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado al fuego, y sus ataduras se desprendieron de sus manos. Y hallando una quijada de asno aún fresca, extendió su mano, lo tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces cantó Sansón: con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada del asno he matado 1000 varones. Y aconteció que cuando acabó de cantar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Luego tuvo mucha sed y clamó a Yahvé diciéndole: tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y ahora acaso moriré de sed y caeré en mano de incircuncisos. Entonces Elohim partió la hendidura que hay en Lehi, y de ahí salieron aguas, y cuando bebió recobró su aliento y revivió, por lo que llamó su nombre En Acore, la cual permanece en Lehi hasta hoy. Y en los días de los filisteos juzgó a Israel 20 años. Vamos a seguir el estudio desde donde los dejamos la semana pasada. Leemos Jueces capítulo 15, versículo 11. Dice así: entonces 3000 hombres de Judá bajaron de la hendidura de la peña de Etam y dijeron a Sansón: ¿acaso no sabes que los filisteos nos dominan? ¿Qué es esto que nos has hecho? Y él les dijo: le hice como ellos me hicieron. Dado que estaban bajo el dominio filisteo, el pueblo de Judá creyó que era mejor no causar problemas y mantener la paz como fuera posible. Cuando se preguntaron por qué estaban enfrentando estas dificultades, Sansón les respondió: les hice como ellos me hicieron. Esta declaración era para evitar cualquier malentendido, indicando que el asunto era personal y no requería la intervención de otro. Es importante destacar que Dios había enviado a Sansón con el propósito de liberar a los israelitas de la opresión filistea. Sin embargo, aunque fueron 3000 israelitas los que vinieron para capturar a Sansón, no se puede considerar un número pequeño. Si todos hubieran estado dispuestos a luchar junto a Sansón, la historia de Israel
había tenido un giro significativo. Todos querían vivir cómodamente. Temían que sus vidas se vieran afectadas y en su deseo de mantenerlas, optaron por entregar a Sansón a los filisteos. En el Evangelio de Marcos podemos encontrar enseñanzas relacionadas. Leemos Marcos capítulo 8, versículo 34-38. Marcos capítulo 8, versículo 34 y 38. Dice: y llamando a la gente junto con sus discípulos, les dijo: si algunos quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero cualquiera que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Por qué? ¿Qué aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Pues, ¿qué dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Judá decidió entregar a Sansón, que Dios había enviado para liberarlos a los filisteos. Sansón les pidió una sola cosa a los que habían venido a prenderlo: que no lo matarán ellos, ya que eso solo llevaría a enfrentamientos internos. Los judíos aceptan este pedido y sin oponer resistencia entregaron a Sansón atado. Leemos Jueces capítulo 15, versículo 12 y 13. Dice así: ellos le dijeron: hemos venido para atarte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les dijo: juradme que no me mataréis vosotros mismos. Y ellos le respondieron diciendo: no tan solo te ataremos y te entregaremos en mano de ellos, pero de seguro no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Esto recuerda la traición de Judas Iscariote, cuando entregó a Jesús a las autoridades. Dios había enviado a Jesucristo para redimir a Israel de su pecado eterno. Pero ellos lo insultaron, golpearon y finalmente lo crucificaron. ¿Por qué actuaron de esta manera? Parecían conformes con su situación actual y resistían cualquier cambio. El pueblo de Judá buscaba una vida libre de conflictos y cargas. Por eso entregaron a Sansón a los filisteos. Interesante es por qué Sansón no se resistió a los que lo traicionaron. Fue entregado a los filisteos
y llevado como si fuera un cordero manso. Sansón entendía que los judíos no eran sus enemigos y que no debía luchar contra ellos. Los israelitas no debían pelear entre sí, a pesar de la opresión y la traición de su propia gente. El propósito de Dios era liberar al pueblo de Judá de las manos de los filisteos, no atacarlos. En los tiempos modernos, la visión de la iglesia es muy importante, pero la congregación misma no es objeto de adoración. Debemos ser cuidadosos con esto. No todas las decisiones de la iglesia son siempre correctas, como la iglesia romana. Lo que confesamos en nuestro credo es que Dios estableció la iglesia y que nuestra salvación se logrará a través de ella hasta el fin de los tiempos. Repetimos, la visión de la iglesia es muy importante, pero la congregación misma no es objeto de adoración. Debemos ser cuidadosos con esto. No todas las decisiones de la iglesia son siempre correctas como la iglesia romana. Lo que confesamos en nuestro credo es que Dios estableció la iglesia y que nuestra salvación se logrará a través de ella hasta el fin de los tiempos. Esto significa creer en algo más. Para pastores y teólogos, la visión de la iglesia es de gran importancia. Sin embargo, si la visión de la iglesia no es beneficiosa para uno, se puede desarrollar una actitud excesivamente crítica hacia la iglesia y no comprender a quién beneficia el ministerio o la teología. Hoy en día, la desconfianza hacia la iglesia prevalece en exceso y esto se debe principalmente a acción de la iglesia misma. La congregación, en lugar de trabajar por el crecimiento espiritual de cada miembro, a menudo ha usado a sus fieles para satisfacer su propia codicia, tratándolos como sus propios apéndices y no como el cuerpo de Cristo. Hay momentos en la vida en los que debemos tomar decisiones importantes. ¿Qué es la verdad? A veces debemos decir si simplemente observaremos la verdad o nos comprometeremos con ella. Observaremos la verdad o nos comprometeremos con ella. Una característica de los cristianos contemporáneos es su tendencia hacia el egoísmo. Asisten a los cultos, sí, y disfrutan de estudiar la Biblia, pero rara vez hacen más que eso. Es impensable que sufran o pasen por dificultades por su fe en Jesucristo. Repetimos.
Hay momentos en la vida en los que debemos tomar decisiones importantes. ¿Qué es la verdad? A veces debemos decidir si simplemente observaremos la verdad o nos comprometeremos con ella. Una característica de los cristianos contemporáneos es su tendencia hacia el egoísmo. Asisten a los cultos y disfrutan de estudiar la Biblia, pero rara vez hacen más que eso. Es impensable que sufran o pasen por dificultades por su fe en Jesucristo. Cuando te conviertes en un defensor de la verdad, hay mucho trabajo por hacer. Sin embargo, debemos comprender que si nos mantenemos como observadores pasivos, la gente no nos reconocerá. Pueden surgir quejas y desafíos en el camino, pero cuando se trata de la verdad, nunca debemos ser meros espectadores. Si creemos que algo es la verdad, debemos estar dispuestos a pagar el precio para seguirla. Es Marcos, capítulo 8, versículo 34-38. El cuarto tema es la asombrosa victoria de Sansón. Leemos Jueces capítulo 15, versículo 14 y al 16. Dice así: Él iba llegando a Reí cuando los filisteos alzaron el grito corriendo a su encuentro. Entonces el espíritu de Yahvé lo invadió, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado al fuego, y sus ataduras se desprendieron de sus manos. Y hallando una quijada de asno aún fresca, extendió su mano, lo tomó y mató con ella a 1,000 hombres. En el momento en que Sansón es entregado a los filisteos, una vez más es llenado con el poder del Espíritu Santo y matar a 1,000 varones filisteos. Sansón no siempre haya poseído este tipo de poder, pero cuando los filisteos lo atacaron, el Espíritu de Dios descendió a él y comenzó a manifestar este tremendo poder. Al utilizar esta fuerza, las cuerdas que no ataban se desprendieron como si se quemara. Agarró una quijada de asno y mató a 1,000 varones. Esto fue una gran humillación para los filisteos, ya que demostraba que era capaz de vencerlos con sus propias manos. En este momento cantó un himno de victoria. Leemos capítulo 15, versículo 16. Dice así: Entonces cantó Sansón con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada del asno. He matado 1,000 varones. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos cantos de victoria que brotan del corazón de aquellos que pasaron de estar al borde de la muerte a lograr una victoria asombrosa mediante el poder de Dios. Como ejemplo, el canto de Moisés en Éxodo, capítulo 15, y el canto de Débora en Jueces, capítulo 5.
Moisés cantó sobre la salvación de Dios al presenciar cómo Dios aniquiló al ejército egipcio, el más poderoso del mundo. Dividió el mar Rojo y salvó a Israel. Y Débora celebró la victoria de Israel sobre las fuerzas de Sísara y sus 900 carros de hierro. Estos cantos de victoria solo los pueden cantar aquellos que han luchado del lado de la verdad. Repetimos, estos cantos de victoria solo los pueden cantar aquellos que han luchado del lado de la verdad. Cuando el poder de Dios interviene de repente en una situación desesperada, llevando a una asombrosa victoria, los creyentes expresan su gratitud a través de la alabanza. No se limitan a regocijarse, sino que celebran dramáticamente esa victoria a través del canto y la adoración. El poder de Dios se manifestó en Sansón de una manera tan asombrosa que incluso él mismo quedó sorprendido. La vívida descripción de la sorprendente escena con montones y montones de cadáveres captura sus emociones genuinas. La expresión vívida supera la calidad artística que cualquier poema. Si Sansón hubiera tenido el respaldo de los 3,000 habitantes de Judá, cuán grandiosos y emocionantes habrían sido los elogios a su victoria. Después de la batalla, Sansón arrojó la quijada y nombró el lugar Ramat Lehi, que significa colina de la quijada. Las habilidades otorgadas a Sansón no eran infinitas. Mató a 1,000 hombres. Y aunque el enemigo no pudo acercarse a él, permanecían cerca, vigilando cada uno de sus movimientos. Sansón estaba exhausto y sediente al borde del colapso. Sabía que si caía en ese estado, los filisteos intentarían matarlo. Fue en ese momento cuando Sansón clamó a Dios y oró. Leemos Jueces capítulo 15, versículo 18 al 19. Luego tuvo mucha sed y clamó a Yahvé diciéndole: Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. Y ahora, ¿acaso moriré de sed y caeré en mano de incircuncisos? Entonces Elohim partió la hendidura que hay en Lehi, y de ahí salieron aguas, y cuando bebió, recobró su aliento y revivió, por lo que llamó su nombre En Acore, la cual permanece en Lehi hasta hoy. El poder del Espíritu Santo era temporal. Los enemigos seguían al acecho, listos para aprovechar cualquier momento de debilidad. Y Sansón se encontraba agotado y al límite. En ese momento recurrió a Dios y una vez más Dios le dio fuerza. Abrió una hendidura y de allí salió agua. Tras beber el agua, Sansón recobró sus fuerzas
Llamó al lugar Ain Acore, que significa fuente del que clama. Dios respondió a su súplica de Sansón, recargándolo con el poder del Espíritu Santo. Esto contiene una promesa fundamental para nosotros hoy en día. Estar llenos de Espíritu Santo y fortalecidos por el poder del Espíritu no es un estado permanente, sino temporal. Repetimos, este contiene una promesa fundamental para nosotros hoy en día. Estar llenos de Espíritu Santo y fortalecidos por el poder de Dios no es un estado permanente, sino temporal. Cuando nos encontremos realizado la obra de Dios y sintamos que el poder del Espíritu Santo se agota, ¿cómo podemos recuperar esa fuerza? Debemos correr hacia Dios sin condiciones y reconocer nuestro agotamiento y debilidad. Debemos confesar que hemos perdido todas nuestras capacidades y buscar la ayuda de Dios. Entonces podemos sentir la restauración del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Incluso si nos sentimos tan exhaustos que ni siquiera podemos mover un dedo, el Espíritu Santo nos renovará en un instante. Repetimos. Cuando nos encontremos realizado el poder de Dios y sintamos que el poder del Espíritu Santo se agota, ¿cómo podemos recuperar esa fuerza? Debemos correr hacia Dios sin condiciones y reconocer nuestro agotamiento y debilidad. Debemos confesar que hemos perdido todas nuestras capacidades y buscar la ayuda de Dios. Entonces podremos sentir la restauración del poder del Espíritu Santo en nuestros corazones. Incluso si nos sentimos tan exhaustos que ni siquiera podemos volver un dedo, el Espíritu Santo nos renovará en un instante. ¿Cómo podemos confirmar que el poder del Espíritu Santo se ha agotado en nosotros? El primer síntoma es la desaparición del gozo y nos volvemos nerviosos. Empezamos a notar los defectos de las personas que nos rodean, como investigadores que persiguen a delincuentes, haciendo que todos parezcan estar equivocados. Cuando esto aparece ante nuestros ojos, es señal de que la batería Espíritu Santo se ha agotado. Y repetimos, ¿cómo podemos confirmar que el poder del Espíritu Santo se ha agotado en nosotros? El primer síntoma es la desaparición del gozo y nos volvemos nerviosos. Empezamos a notar los defectos de las personas que no nos rodean, como investigadores que persiguen a delincuentes, haciendo que todos parezcan estar equivocados.
Cuando esto aparece ante nuestros ojos, es señal de que la batería del Espíritu Santo se ha agotado. Cuando experimentemos este fenómeno, debemos escuchar la voz de Dios que nos llama a acudir a Él y clamar para que Él nos recargue de Espíritu Santo. Debemos acercarnos a Dios y orar sinceramente, sin poner excusas ante los demás. No necesitamos orar por nada más. Simplemente digamos: Dios mío, ha llegado al final de mis fuerzas. Estoy empezando a sentir aversión por mis hermanos y hermanas que me rodean. Incluso siento resentimiento hacia mi familia. Señor, el Espíritu Santo se ha agotado en mí. Por favor, dame nuevo del Espíritu Santo. Leemos Salmos 51, versículo 10 al 12. Salmo 51. Versículo 10 al 12. Oh Elohim, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mi Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Y un espíritu noble me sustente. Si oramos así, recuperaremos las fuerzas del inmediato. Ramat Lehi es un lugar especial, el sitio donde Sansón venció con el tremendo poder de Dios. Pero en ese mismo lugar, Sansón tuvo sed y clamó a Dios. Al igual que el león y la miel estaba en el mismo lugar, también se encontraban en el mismo lugar la colina de la quijada Ramat Lehi y la fuente del que clama Ain Akore. A veces podemos perder justo donde hemos obtenido una victoria asombrosa. Podemos perder justo donde hemos obtenido una victoria asombrosa. Lo sorprendente es que cuanto más emociones y conmovidos estamos, más profundo puede ser nuestro declive emocional.
En esos casos, todo lo que debemos hacer es acudir a Dios y arrodillarnos ante Él, inclinarnos como lo hizo Sansón. Entonces el poder del Espíritu Santo restaurará. ¿Por qué Dios no permitió que Sansón muriera en lugar del pueblo de Israel? No hubiera podido mostrar a Jesucristo más claramente si hubiera salido con las manos atadas y los filisteos lo hubieran crucificado, apuñalado, azotado y matado inmediatamente después. Pero Dios sabía muy bien que un pecador no podía tomar el lugar de otro pecador. Cuando el pueblo de Israel pecó haciendo un becerro de oro, Moisés oró para que su nombre fuera borrado del libro de la vida, pero Dios se negó. ¿Por qué? Porque sin importar cuán real fuera Moisés como siervo de Dios, él también era un pecador. Del mismo modo, Sansón era un pecador, por lo que no podía morir en lugar del pueblo de Israel. María, también una pecadora, no se puede adorar. El hecho de que los propios israelitas lo ataran y lo entregaran mostró el estado espiritual del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba tan absorto que no podían reconocer el poder de Dios sin una victoria visible. Dios mostró a través de las habilidades sobrehumanas de Sansón que aún amaba a Israel y se complacía en salvarlos. La forma de elevar a alguien que está deprimido espiritualmente es amarlo incondicionalmente. Aunque te maldigan, se opongan o te rechacen, cuando amas de manera incondicional, ese amor se transmite gradualmente a sus corazones y ellos reconocerán su propio valor. Esta es la forma de levantarlos, porque las personas se sienten deprimidas, porque no conocen su propio valor. Siguen deprimidos porque no sienten cuánto los ama Dios. Sansón no culpó al pueblo de Israel. Simplemente les pidió que no se hicieran daño a sí mismos. Sabía muy bien que Dios amaba al pueblo de Israel. Sansón experimentó una victoria completa al entregarse completamente a Dios. Donde comenzó su victoria, todo comenzó cuando renunció a seguir su propia voluntad y emociones. Aprendió de su error con la miel y no cayó en la tentación de una mujer. Al final, ganar o perder depende de nuestra humildad y autocontrol. Nadie puede tener éxito sin oración, autocontrol y estudio de la Biblia. El ejército de Dios no entra en batalla, sino está completamente preparado con las tropas reunidas y los suministros adecuados. Si observamos a nuestro alrededor, descubriremos que incluso las cosas aparentemente inútiles pueden convertirse
en instrumentos asombrosos en las manos de Dios. En el reino de Dios, los guerreros no se quejan de no tener recursos suficientes. Si nos quedamos sin dientes, todavía nos quedan las encías. Lo que verdaderamente importa es tener un corazón dispuesto. No hay límite para lo que podemos lograr si estamos dispuestos a pagar el precio por la verdad. No hay límite para lo que podemos lograr si estamos dispuestos a pagar el precio por la verdad. La pregunta crucial es si estamos dispuestos a ser participantes activos en lugar que meros espectadores de la verdad. Los 3,000 hombres de Judá optaron por ser espectadores en lugar de asumir la responsabilidad y pagar el precio junto a Sansón. Esos 3,000 judíos que se negaron a pagar el precio no eran aliados de Sansón, sino sus enemigos. El poder del Espíritu Santo que tenemos hoy no es permanente y se agotará con el tiempo, pero puede recargarse. ¿Cómo recargó Sansón su poder? Lo hizo clamando a Dios en ese mismo instante. A menudo caemos en la victoria. En tales momentos debemos acudir a Dios con humildad y pedir su ayuda. Debemos acudir a Dios con humildad y pedir su ayuda. Cuando lo hacemos, el poder del Espíritu Santo resurgirá desde lo más profundo de nuestro ser. Debemos acudir a Dios con humildad y pedir su ayuda. Es nuestra victoria, un secreto de victoria. Este mundo, para vivir, siempre ganará. Debemos acudir a Dios con humildad y pedir su ayuda. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.